Una pregunta, ¿qué tipo de investigación es esta de las plantas? O sea, ¿qué tipo de... eh, es botánica o sea, ¿en qué se basan estas ideas de los sensores o sentidos de las plantas? O sea, digo, yo también creo que las plantas son seres vivos y les tengo mucho respeto, pero nada más como que quiero saber un poco más de qué tipo de investigación es esta. ¿O es pura teoría? No, es una investigación, es un biólogo, este hombre es un señor Ujú, biólogo, ujú. es titular de biología en Florencia, es científico Okay. y ha estudiado el comportamiento de esos sentidos, o sea, está comprobado, pues no es como que fábula. No, sí. Está interesante, pero quería saber como de qué área Sí, científica estudia esto. búsquenlo, sí, es más como es más casi totalmente biología. Ajá, ok. A ver, se llama Stefano Mancuso. Stefano Mancos. Mancuso, ok. Ajá. Ahora déjenme buscar esto. Gracias. Sí. Em, ya ven mi pantalla. El hombre que habla con las plantas. ¿Ya la ven? Sí, Neurobiología, neurobiología vegetal de la Universidad de Florencia. Ok. ¿Sí ven mi pantalla? No. yo sí. Ah, Ah, espérate. Sí, Sí, yo salí aquí. Sí. bueno, ahí no se ve, pero ahí tengo un cempasúchil. Em, Es que aparte después yo le di ya una cuestión artística a esto, ¿no? Pero les estoy explicando la teoría. Es, ¿ven esto? ¿Ven estos cablecitos? Sí. sí. Ok, Sí, este es el dispositivo que hice. No sé si conocen ustedes esto que está atrás que se llama Arduino. Es programación con electrónica. De Explícalo. aquí sale un cable que tiene estos sensores. ¿Y qué hacen esos Bueno, sensores? todo esto es electrónica. Esto va a la computadora. Ah, esos sensores que están aquí en la planta, se pegan. Son sensores como los que usan para los Ujú. electrocardiogramas. Se pegan con un gel a las hojas o al tallo. Y lo que te Lo dan que es una... hacen estos sensores, lo que me dan son datos de señales eléctricas. Es La lo mismo que diferencia si de yo me lo sodio y pongo en la mano, potasio, por ¿no? ejemplo. De hecho, ¿No, por no te aquí. dan, no te dan diferencias de sodio y potasio las plantas? No, bueno, específicamente no sé exactamente cuáles son los elementos que generan la señal eléctrica. Lo Ya. que yo hago es captarla con ese sensor y lo mando al dispositivo y me dan datos, pero lo conecto a una interfaz MIDI y de una interfaz de audio y de ahí la saco como MIDI a la computadora. O sea, yo abro cualquier DAW, un Logic, un Ardour o un eh, Ableton o lo que usen Ya. y me va a traducir a datos MIDI. En esta parte lo que hice fue utilizar una escala cromática, pero lo podría, digamos, programar en Sense o en otra escala, o sea, como para probar. Aquí está, de aquí, de la planta, se va al dispositivo, del dispositivo a la interfaz de audio y de la interfaz de audio a la computadora, y aquí ya escucho. El timbre es lo que yo puedo escoger, porque obviamente las plantas tampoco es como que decidan, ay, yo voy a sonar a piano o a, no sé, a lo que sea. Eso yo lo decido ya como una cuestión, pues ahí ya entra como mi mano, ¿no? Ya a lo que yo quiero que suene y cómo quiero que suene. Pero el dato, o sea, el dato viene de la planta. Ahí están los sensores.
Probé con varias especies de plantas, si se fijan ustedes, aquí hay una sábila, aquí hay, esta le dicen comúnmente araña, esta es una pata de elefante, este es un jazmín, este es un anturio, esta es una orquídea, este es el cablerío que necesito, esta es una ninfa, y todas mandan señales distintas. No es como que, o sea, probé que no fuera como aleatorio y que como que todo me diera cualquier dato, ¿no? Sino como que sí identifiqué que todas mandan algo diferente, aunque parecido. Ahí le probé a mi perra, porque también quería ver si no estaba fallando el sensor. Entonces, Una pregunta. el trabajo que hice fue, sí, ¿Has probado sí, con distintos, o sea, no sé si tienes sábila, poner dos diferentes y comparar los datos de dos sábilas diferentes, por ejemplo? Sí, o qué tan distintos son es datos de otra de las plantas. dos de la misma especie, sí, son parecidos, pero no iguales. Ok, ok. Lo que me di cuenta es que entre más grande sea la planta, o sea, de mayor tamaño, hay más datos. Porque la orquídea, que era muy pequeñita, mandaba poca información. Entonces, yo creo que tiene que ver pues, con que hay más ramificaciones y es de mayor tamaño la raíz, sobre todo. Ya. Bueno, ya después de hacer todo esto, lo que hice fue, mi proyecto en realidad a mí me interesaba el cempasúchil. Estos son los cempasúchil con los que trabajé. Es un cempasúchil amarillo de bola. Lo que les voy a mostrar como los datos que saqué fueron de esta planta. A ver. Y ya más adelante sí la llevé al concierto. Aquí está atrás. Es que, o sea, hice varios como estudios, digamos, pero aparte hice como el performance, o no sé cómo decirlo, en vivo. Esta foto fue cuando fue en vivo, entonces había que llevar la planta, los sensores, conectar todo el audio, etcétera, ¿no? Sí, sí, voy a volver a compartir a ver si. Mira, quisiera hacer una intervención para ir al caso este. En, Sí, sí. en 1975 aproximadamente, en la entonces Escuela de Música, llegaron dos hermanos que estaban interesados en la composición. Uno de ellos era biólogo Uh-huh. y músico. No me acuerdo ahorita el nombre, pero hay uno de ellos que todavía permanece en el ambiente musical, creo que da clase en esta escuela que queda por ahí en San Jerónimo, clases particulares. Y Uh-huh. él hacía un experimento justamente con detectores de diferencias del potencial de sodio y potasio en las plantas y tenía sensores. Y Uh-huh. Sí. ilustraba ampliamente, tenía esos sensores, los pasaba a un sintetizador y el sintetizador producía los diferentes tipos de sonido que procesaba esta información. Uh-huh. Por ejemplo, el sonido de una hiedra en comparación con una gladiola, en comparación con un árbol que daba poca información, etc. Eso recuerdo haberlo pasado por la universidad entre 1975 y 1978. Era entonces Sí. una fuerte novedad, pero quiere decir que el tema tiene ya un buen rato de existencia. Esto pertenece a una rama del arte que le llaman biofeedback, bioretroalimentación, donde Uh-huh. los datos de un individuo, y por individuo podemos decir humano, planta, animal del reino animal, etc., esos datos son utilizados
como información de entrada que va a ser procesada para, luego de ese procesamiento, darle una salida que le llamaríamos música. En buena parte es una música, digamos, que se genera casi automáticamente por el hecho de estar conectado. Lo que me imagino que se puede hacer actualmente es que el proceso de transformación puede estar, digamos, enriquecido mediante redes. Quiere decir que aplicamos a esto una suerte de robot donde la información, llamémosle a esta información A mayúscula, entra y esta A mayúscula pasa por el procesador B, controlado a su vez por el procesador C y por el procesador D en el instante X. Y después es procesado en el instante Y por otro procesador o por otro grupo de procesadores que nos dan otras modificaciones y así sucesivamente. Me imagino que eso es en lo que estás, digamos, imbuida. Eso, de eso debe de tratar, creo, ¿no? Pues hasta ahorita los datos que yo he tomado de la planta solo los he pasado, digamos, al procesador de la computadora, porque no les he hecho otro tratamiento hasta finalizar, digamos, ya el timbre. Pero sí, han pasado de datos eléctricos a datos digitales. Pasan a través de la interfaz del audio y de acuerdo a la programación del dispositivo, pues los datos se acomodan, vamos a decirlo así, en una escala cromática de cierto rango, por ejemplo, de un piano del Do 1, del Do 0, del Do 2 hasta el Do 8 o 9. De hecho, hay unos que son menos, ya no existe, o sea, pero la computadora sí te los da, digo, no hay un piano tan grande. Tan grave, dices, que llega por debajo de 0, no 0. Ajá, exacto. Debería darte pulsos, pulsos rítmicos, y para que estos pulsos rítmicos fueran audibles, tendrías que modificar o tener una forma de onda suficientemente rica en armónicos para que se escuchasen como fantasmas de sonido, probablemente en el grave. Sí, imagínate, lo que tienes es una forma... Me refiero a que, por ejemplo... Deja explicar un momento, digamos, el proceso. Una forma de onda nos puede servir como información en el registro sonoro, es decir, a partir de 20 hasta 16.000 ciclos por segundo, o en el registro rítmico, es decir, por debajo de 20. Y hasta donde esa forma de onda ya no nos da la sensación de ritmo, sino de forma musical, porque, digamos, tiene 3 minutos o más de 1 minuto y medio, por ejemplo. Ya tendríamos la impresión de que no es una duración integrada a un discurso musical, sino es la duración en la que quedaría comprendida una pequeña, mínima forma musical. Esa forma de onda, si la forma es suficientemente, es muy sencilla, sinusoidal, no va a ser audible. Si esa forma de onda tiene suficientes armónicos, es decir, está compuesta de un gran número de datos que, según los acústicos, intervendrían como una suma de sinusoidales. No me acuerdo en este momento cuál es el nombre del acústico que dice que cualquier forma de onda se Fourier. Fourier, exacto. O sea, para Fourier tendríamos una forma de onda que tuviera una sumatoria rica en datos de armónicos. Esa forma de onda con ricos datos de armónicos, en el momento en que la transponemos al registro del ritmo, sí la vamos a escuchar. Vamos a escuchar muy probablemente su pulso como un generador de un conjunto de pequeños fantasmas. Yo les llamo fantasmas porque serían los armónicos sonoros del ritmo, entendiendo que el ritmo, desde el punto de vista cronoacústico, es algo que yo propongo. El ritmo es la fundamental del sonido. Por ejemplo, en el ritmo, la escritura rítmica, una redonda es la fundamental de 2 blancas, fundamental de 4 negras, de 8 corcheas, de 16 avos, ¿sí? Cuando rebasamos esas medidas, vamos a 32 avos, 64 avos,
esos 64avos se encuentran ya, digamos, en el registro audible. Si la redonda dura, por ejemplo, 4 segundos. Entonces, si esta forma de onda tú la modificas y la pasas al registro rítmico, vas a tener resultados del orden rítmico y sonoro. Pero por exponerte una parte del potencial del problema que planteas. En realidad se trata de la conversión de datos en estado de transformación permanente o constante a una información con intención de ser música. Es decir, esto sería parte de toda una tendencia de biofeedback o biorretroalimentación que también tendría que ver con bioestética. ¿No? Sí. Sí, bueno, lo que hago es de alguna manera como poner un rango de lo que podría traducirse a MIDI y luego escoger un timbre. Pero la planta pues envía, digamos que ella nos está limitando, ¿no? O sea, manda los datos que son y yo de alguna manera pues, ¿ya ven mi pantalla? Sí. ¿Sí se ve? Ok. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí yo estoy escogiendo... Ajá, si yo lo hago grande, cada uno de estas rayas es un pulso. Si se fijan aquí, a ver, lo voy a hacer más grande. Y lo vamos a separar un poquito. Cada uno de toda esta información, cada rayita es un pulso que está enviando. Entonces, si yo lo hago chiquito, ahí se puede ver más o menos la forma, el comportamiento. Y así lo hago. Ahora, aquí yo nombré las pistas. Aquí, en este piano que está en verde, los sensores está uno en el tallo y uno en la flor de la misma rama. Por ejemplo, aquí arriba, ambos sensores están en la flor, en los pétalos, en esta pista de arriba, en la primera. En la segunda, que hay menos información, un sensor está en la hoja y el otro está en la flor. En esta pues, están en un tallo, pero a diferente altura. Aquí podemos ver que en ocasiones hay más información, digamos, que se traduce en agudos y hay momentos en que hay más información que se traduce en graves. Y en esta última pista, ambos sensores están en el mismo tallo. En este programa, pues, se puede hacer de todo, ¿no? Yo puedo escoger, a lo mejor, el instrumento que quiera. En este caso, tengo un piano. Voy a poner un poco cómo suena. ¿Me dicen si se escucha? ¿Ahí ya escuchan? Algo se comenzó a escuchar. Sí. Más o menos eso es lo que... grabé como 10 minutos en esa ocasión, así que está un poco largo. Ok, una pregunta de Lina. ¿Escogiste los sonidos? Es decir, ¿es la escala cromática completa? ¿O es una escala diatónica
con algunos elementos cromáticos. Es cromática. Bueno, la planta en cuestión Bueno, está en la bemol así. mayor. ¿Cómo? Perdón. La planta en cuestión está en la bemol mayor con sexta añadida. Por ahí va. Es decir, el rango de sonidos Sí. que produce es bastante, estadísticamente, cae del lado de la bemol mayor. Tiene la bemol, si bemol, si cuadro, do, re Sí, bemol, es que, o sea, fa, sol bemol, sol be cuadro y la bemol. Es el rango que tiene. Pero, por ejemplo, carece de re be cuadro, carece de mi. ¿Qué piensas de esa planta? lo que pasa es que la planta no es que esté en las, sino la programación del dispositivo, o sea, yo le tengo que asignar. No, pero sí se pudo oír perfectamente claro en el resultado. Suena, ¿sabes? Un poco a la música de los años 50, música dodecafónica de los años 50, pero un poco más conservador. Es decir, suena un poco dodecafónica, pero en la bemol mayor. Te lo digo con... Lo que les explicaba, sí. Es que lo que les explicaba es que los datos que vienen de la planta no es que sean sonido. Yo Oiga, tengo ¿sí? que programar qué escala, a qué va a corresponder los rangos de la electricidad que vienen de la planta, ¿no? O sea, yo pudiera mover esa escala a que suene a otra cosa. O sea, más bien como que el punto no es como hacerse una ilusión a que la planta suena a, sino más bien como que los datos ya tratarlos como a consideración del artista, vamos, ¿no? Bueno, en realidad lo que estás haciendo es poner una especie de... ¿Cómo le llaman estas cosas con los cuales se ven varios? ¿Caleidoscopio? Un caleidoscopio. Es decir, es un caleidofónico, digamos, una caleidofonía, donde seleccionas el conjunto de elementos que vas a poner en juego. Lo haces pasar a través de un Sí. piano que está temperado. Si lo pasas a través de un piano en 64avos de octava, por ejemplo, te daría otro resultado y así sucesivamente, ¿no? Sí, así es. En este caso, digamos, el trabajo a fondo, digo, lo que estás haciendo en este momento simplemente es convertir directamente en una cierta resolución. Y esta resolución casualmente, como te digo, según yo alcanzo a escuchar, tiene esa escala en general, ¿no? Es una escala que tiene toda la cromática excepto las alturas re de cuadro y mi de cuadro. Lo cual hace que caiga mucho del lado de la bemol mayor, ¿no? A largo plazo va a ocurrir, digamos, muy probablemente va a permanecer esa información. Y en ese caso tu intervención no puede ser, no puede definir más cosas, ¿no? Tiene toda esta información, un discurso quizá no demasiado variado, porque seguramente que el grado de variación va a ser pequeño, no lo sé, dependiendo de qué estímulos se le creen a la planta para que modifique. Entonces, no sé si hay una parte, es decir, hay tres partes. Uno, es los datos que está produciendo la planta. Dos, el dispositivo que los recibe. Tres, el dispositivo que los convierte. En el uno, este receptor, las alternativas son dejar que la planta hable por sí sola o intervenir en la planta. Y modificar gradualmente la luz, modificar gradualmente la humedad, modificar gradualmente potasio, sodio, una serie de factores que forman parte de la planta, con bajo riesgo de que ahí la planta podría sufrir, digamos, alteraciones negativas o riesgosas, no lo sé, pero supongamos que con un control cuidadoso, ahí el interés sería en ver qué ocurre si se incrementa la luz, qué ocurre si se incrementa la humedad, qué ocurre si se incrementa la cercanía con raíces de otras plantas, qué ocurre si, todo lo que, si le damos vitaminas,
tienes un montonal de factores en los que tú puedes intervenir en la fase de entrada. En la fase de Sí, conversión sí. tienes otros factores en donde puedes intervenir también. ¿En qué lo vas a convertir? Lo puedes convertir en un sintetizador con sonidos, digamos, en ruido blanco, ruido rosa o ruido lo que quieras, ¿no? O sea, pues, puedes tener un rango muy amplio, quizá menos tradicional que un piano Yamaha, ¿no? Claro que no está mal escuchar una planta en un piano Yamaha, digamos, ¿no? Digo, es una prueba de, uno trata de hacer una prueba para ver qué tal funcionaría en un piano. Si funciona en un piano, bueno, entonces vamos adelante. Entonces, que Sí, funcione sí. también con ruido blanco, o que funcione con un sintetizador que tiene un dispositivo más elaborado que la estructura de un piano. Ahí, en Sí, esta parte de la conversión, también ahí se puede actuar. Y en la otra parte, que es en donde todavía tampoco hay actuación, digamos, donde es A, B y C. A, entrada; B, intermedio, convertidor; y C, procesamiento. En la parte del procesamiento es, ¿qué pasa si la parte de A es modificada y nos envía señales que llegan hasta C? ¿Qué hacemos con esa parte en C? ¿La modificamos a su vez o la dejamos tal cual? Se convertiría en una red mucho más rica de interacciones que irían desde la ventana de entrada, o desde el punto de entrada hasta el punto de salida. sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, también he pensado que los datos no todos deban ser datos que suenen, sino datos de control. Por ejemplo, una línea de esas MIDI, no darle un sonido, sino a lo mejor darle una función de que modifique la amplitud. No sé, otra cosa que no sea que todo suene, vamos, sino esos datos que me va a dar la planta, usarlos para otra cosa, también en pro de la estética, ¿no? De la modificación que vaya yo a hacer. La Pues misma planta que me estaban dando esa información. Tienes ahí Sí. 4 canales en el piano, y podría uno pensar que de esos 4 canales utilizaras, suponte, uno para la altura, que pudieras utilizar otro para la amplitud, otro para la resonancia, otro como filtraje. O sea, que pudieras hacer una filtración. Entonces, ya tendrías ahí al menos 4 factores que podrías estar modificando. Ahí el interés sería que los datos de un factor, o sea, que los datos de cada factor no fueran todos sincrónicos, porque entonces lo que tendrías es que si bajó de altura, baja de intensidad; si baja de color, y baja de resonancia. Entonces, el interés ahí sería crear una especie de canon entre los distintos componentes. Si bajó de altura, un instante después va a bajar de intensidad; otro instante después va a bajar de color; otro instante después va a bajar de resonancia. ¿Sí? Ahí ya es Sí, sí, intervenir sí. creativamente, ¿ves? Sí, sí. O sea, no Estoy es tanto, anotando porque sí. dejamos al otro, es decir, a la planta, Sí, así es. que hable como perico, si quieres, ¿no? La planta que hable Ajá, permanentemente. Pero ahí, digamos, la sabiduría sería decir, ¿cómo vamos a hacer para que lo que ha dicho la planta resulte estéticamente interesante? ¿No? claro, sí. Sí, O sí. sea, los datos en paralelo nos van a dar octavas paralelas y quintas paralelas. No es deseable, ni para la tradición, ni tampoco para un proyecto actual. ¿Por qué? Porque toda la energía se va en la misma dirección. Por eso estaban prohibidas las quintas paralelas, porque lo que querías era una sola dirección. Tenía razón la tradición, no es que yo me Sí, vuelva muy tradicional, pero sí conozco algo de esos fundamentos, ¿no? Entonces ahí puede ser interesante. El aspecto que a mí me llamaría la atención es el siguiente: le das la voz a la planta y tu voz sería solamente el paradigma. Es decir, sería como si tú manejaras los hilos de unos muñequitos, ¿no? De unos títeres.
O sea, la función, digamos, creativa sería tirar de los hilos, jalar de estos hilos, hacer que en tal o cual movimiento se tuviera tal o cual reacción. Pero Sí. el texto es de alguien más. El texto es de la planta. Ujú. Es decir, en este caso tú estarías inhibiendo la parte de tu propia voz y solamente lo que harías es la parte paradigmática. Yo manejo el paradigma, el cómo va a aparecer, ¿no? Sí, exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer eso? Sí, sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que te atrae de que sea la planta la que tenga la voz? O sea, que le cedas la mano a la voz de la planta y no entras tú al canto directo. Pues esa es una pregunta que me hice, de hecho, a raíz de que me parece que en la segunda clase de este seminario me dijiste que por qué tomar cosas del exterior. Y fue cuando me llegó la reflexión acerca de la imaginación y las leyes, que después comentaste que los estados de la materia, vamos a decirlos, no las Sí, leyes de la física. sí. O sea, De esos lo que acabo de cuestionamientos hablar los ya. he tenido recientes. ¿Cómo, perdón? De los estados físicos de la materia, de los que Jack en su obra, ¿no? Que mencionó a varios estados físicos. Sí. Déjenme iluminarme. Entonces te digo que esa cuestión que me haces, yo no lo había reflexionado antes, hasta que en esa segunda clase eso me dijiste, que por qué agarrar lo que está en el exterior. Y me doy cuenta que sí, que he hecho eso, no tomar en cuenta lo que hay en mi imaginación a tal grado de que salga de ahí por completo y, y tomar lo que está en el exterior, ¿no? Como con la pieza que les comenté, que no sé si se acuerdan que hice envolventes de una constelación, que también eso está allá afuera, ¿no? No está en mi... O sea, imagino más bien como formas de cómo agarrar eso, pero más bien yo quiero poder hacerlo desde adentro y sacarlo de ahí. Y eso es algo que, no sé, tiene 4 semanas que lo he pensado como seriamente, no lo había pensado antes, honestamente. Y me parece que me tardo, ¿no? Me tardé o no sé, creo que ¿Por pues qué me crees que tardé te tardas? para pensar en eso. ¿Por qué crees que te tardas, Adelina? ¿Por qué se tardaría uno en eso? ¿Te refieres a tardarme para sacarlo de la imaginación al Sí, exterior? sí, para que el yo sea No, el que mande ahí. pues no sé, en mi caso, porque estaba así como los yeguas de carreras. No sé los demás, pero creo que a muchos nos ha pasado eso. Lo que me da mucho gusto que digas que hace unas 4 semanas comienzas a preguntarte acerca de eso a partir de los tópicos del seminario, porque Sí, me da mucho gusto y habla mucho de la flexibilidad también de tu persona, ¿no? De decir, bueno, quizá tiene razón o es algo a tomar en consideración o a pensarlo, ¿no? Podrás definir, decir, no, finalmente no me interesa nada que tenga que ver con la imaginación, pero al menos lo habrás tomado en consideración. Te habrás preguntado sí o no. ¿Sí? En todo caso, sí, 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 sí. esta imaginación va a intervenir en A, en B o en C. Y Exacto. Sí, ahora creo que ya no puedo dejarla fuera. sí, o sea, y va a intervenir. Por el momento, simplemente la información está pasando así y no se nota que Adelina hizo algo, gran cosa, más que escogiste tal planta y escogiste tal equipo para convertir los datos, los impulsos electrónicos o eléctricos de la planta en información digital, ¿no? Escogiste esas dos cosas, pero ahora falta ver qué vas a hacer con ello. Y eso lo hace la imaginación. Sí, ¿Lo hace la imaginación o lo puede hacer la percepción?
lo puede hacer el razonamiento, lo puede hacer solamente el sentido auditivo, o lo puede hacer también la memoria. Para mí esos son 5 factores básicos, o la imaginación, claro. Esos 5 factores son importantes de entenderse dentro de todo el proceso. Intervienen. ¿Cuál es el equilibrio? Imaginen que tenemos un pentágono, ¿no? Esta mano sea un pentágono. Entonces tenemos, por un lado, oído, percepción, memoria, razón o cálculo e imaginación. ¿Cuál va a pesar más? Pues en algunos casos va así, ¿no? En otros casos va así, en otros casos va así, en otros casos está ondulando permanentemente. Un poco la imagen que daba Jacques de el mar en el océano, que está flotando hacia una parte y hacia otra constantemente, ¿no? Yo creo que esos 5 factores están permanentemente en juego y es importante tenerlos en cuenta para que intervengan, porque eso es lo que hace enriquecer la obra, el resultado. Es un juego entre esos factores. No solamente la imaginación, son todos esos vectores vienen de un yo que gobierna, digamos, el estado de cosas en el proceso creativo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pues no Yo sé tengo si una pregunta. Sí, necesitan... claro. Sí. Adelina, bueno, son 2 cosas. La primera muy técnica. Yo con Arduino, la verdad, no lo conozco bien, estoy más familiarizado con Max. Funciona más o menos igual en el sentido de que recopilas los datos y ahí con el Arduino ya tú haces directamente la programación y decides qué hacer con esos datos, o más bien es nada más la traducción de la onda eléctrica al MIDI. El Arduino es, haz de cuenta, como un cerebro, el cual vas a programar y posteriormente, bueno, el Arduino y lo que vieron en la proto, o sea, todos los componentes electrónicos, ¿no? Es, digamos, el cerebro, el Arduino. La parte física de la electrónica es lo que logra captar las señales eléctricas, pero lo que tú dices de Max es que Max es lógico, o sea, Max está dentro de la compu y el Arduino está afuera. Es como, no sé a qué te refieres como que Arduino es igual que Max, pero... Como si el Arduino fuera el patch. Digamos que es parte del patch, no es todo el patch, pero si lo comparamos así, es como una parte del patch. Okay. Y de esta manera, yo creo que al recuperar los datos eléctricos de la planta, pues también el quehacer creativo es en el manejo, ¿no? También de estos datos y justo como dice Julio, cómo los puedes alterar desde la planta o incluso ¿no has pensado con otras mismas plantas? O sea, hacer síntesis modular de diferentes maneras con los parámetros de otras plantas que afecten a una que sea el carrier, por ejemplo, y así tienes una suerte de ensamble, ¿no? De plantas y donde tú decides que, pues, cómo modificarlo y a lo mejor salir incluso del MIDI, ¿no? Y ya ir con cosas, sonidos más complejos. Sí, o sea, he experimentado una vez que está dentro el sonido, o sea, no lo he hecho desde la planta, que sería muy interesante, cambiar las circunstancias de la planta, ¿no? El sonido sí, o sea, lo he hecho, lo he modificado en Sense, o sea, le he puesto otros timbres, he hecho paneos, como que he hecho pequeños estudios con... No, el piano solo es como para ver que sí sonaba, ¿no? Pero le he puesto como otras cosas. Pero lo que comenta Julio es que no, ahora hay que cambiar como desde esto que menciona, ¿no? Desde el oído, desde la percepción, desde la imaginación. No quedarme como en lo técnico de moverle al Logic, por ejemplo, ¿no? Como encauzarlo, ¿no? Y pues sí, eso, exacto. O sea, eso es lo que tengo pensado hacer porque pues creo que da para muchas cosas, aunque es como un proyecto pues que pudiera uno desarrollar más adelante o
o aparte de hacer otras cosas, ¿no? Pero definitivamente mis proyectos creo que ya no van a ser los mismos antes y después, como de toda esta reflexión que hemos tenido en esta semana. Yo tengo un comentario. Sí. Pues pensando también esto que decía Julio de exponer a la planta a distintas situaciones, ¿no? Entonces, pues sí, es la temperatura, la humedad, etcétera. No sé si lo has probado, pero también se me ocurría que a lo mejor conciliando esta investigación con la parte imaginativa, con la parte creativa, podría ser utilizar la planta como un instrumento más bien, ¿no? Entonces, cada vez que la sometes a algo, puede generar ciertos niveles, puedes tener distintos tipos de plantas y tenerlas en distintas situaciones y generar un discurso a través de una interacción en vivo, ¿no? Como un diálogo con la planta y creo que eso a lo mejor Sí. podría conciliar estas dos situaciones. Ajá. Pues he probado algunas cosas, pero en un principio como que no lo pensé como para todas las plantas, aunque hice pruebas con varias plantas. En realidad, les voy a decir cómo salió esto. No, en el camino lo olvidé, pero en realidad el punto era el cempasúchil. Porque a mí me invitaron a hacer una obra que si podía lo hiciera para cuerdas, ¿no? Para el Día de Muertos, para una cuestión de noviembre, pues. Yo empecé, como que quise empezar a intentar hacerlo con cuerdas. Iba a ser un cuarteto, lo titulé, era Cempasúchil, y después las cuerdas ya no me convencieron, el proyecto no lo hice, y el Cempasúchil se quedó ahí, así que empecé a pensar todo acerca del cempasúchil, pero así como ya un viaje muy, muy biológico, no sé cómo decirlo, que dejé atrás las cuerdas y todo. Pero el cempasúchil ahí se quedó, entonces al principio solo era con el cempasúchil. Después, como pues ahora ustedes me lo están sugiriendo, pues ya se puede hacer que con muchas plantas de muchos tipos en diferentes circunstancias, de un montón de cosas, ¿no? O sea, esto puede crecer un buen. En la medida en que crezca, está el riesgo de que decrezca la participación más individual, ¿no? O sea, puedes crear una selva, pero tendrás más cosas que controlar, Sí. entonces todo se va a convertir en un sistema de control. Sí. Y la parte del yo participante puede quedarse eliminada, mientras que en algo tan sencillo como el cempasúchil, que implica toda una tradición, una memoria, por cierto, un Claro, vínculo además tienen todo eso, sí. social, etcétera, religioso, etcétera. Cultural, sí, claro. Claro, te implicas mucho más en ese caso que en tener los datos de una planta que te parece, bueno, que pudiste obtener, que era más fácil de manipular, de acuerdo con los sensores, etcétera, ¿no? Digamos, Sí. yo diría para cerrar un poco ya la sesión de hoy, ¿qué es lo que vemos en unos y en otros? Digamos, el caso tuyo, Adelina, como el de Jacques. Es dos casos en los que el individuo interviene escasamente ahí en donde podría intervenir mucho más. O sea, lo que yo he tratado de decir en todo esto, es decir, tanto a ti, Adelina, como a Jacques, o podría decir, no sé, en otros casos, según sugiera, es cuánto del individuo, cuánto de la ilusión, de la propia fe del individuo en su propio mundo creativo puede intervenir y cuánto de eso se queda congelado, se queda relegado. ¿Por qué se queda relegado? ¿Por qué lo dejamos para otro momento, para otra época, para otra obra? Porque es ciertamente algo mucho más complejo que los procesos complejos. Preferimos entrar en un proceso complejo de escritura, complejo de organización, complejo
en el sentido más racional posible, en el sentido más operativo. Entramos en una, si se quiere, o en una ingeniería, con una constructividad, pero toda la parte racional es la parte compleja. Pero la parte esencialmente compleja, que es qué tanto interviene mi capacidad de crear algo que no había existido, porque a eso vine, o para eso estoy. Por eso estoy metido en una clase que tiene que ver con crear. A fin de cuentas, esta clase y cualquier otra clase de arte, el punto al centro es crear. Pero ¿qué tanto yo hago a un lado ese factor y cedo su sitio a otros factores que son menos importantes? ¿Qué importa que sea un piano? ¿Qué importa que sea lo que quieran, un sistema electrónico muy, muy sofisticado? Si nos vamos a los laboratorios más sofisticados que pueda haber hoy en el mundo, no nos bastaría, podríamos seguir en eso, pero no habríamos tocado el centro del problema. Y ese centro del problema es aquello que está más inhibido en cada uno de nosotros. Es cómo puedo intervenir yo, qué es aquello en lo que creo para crear. Si esto queda, digamos, suspendido o queda postergado o queda a un lado o queda anulado, incluso, estamos equivocando el tiro. El tiro es que aquello que yo cree llegue a ser creído por el oído de los otros, que alcance la credibilidad del oído ajeno. ¿Qué quiero decir? Que aquello que yo perciba sea en realidad percibido casi del mismo modo, pero por otro. Pero ese objeto que yo percibo, esa cosa que yo quiero transmitir en la creación artística, es lo fundamental. Si yo suelto eso en el camino, se acabó el proceso. ¿Sí? Es como una cigüeña que abandonara al bebé en pleno vuelo, poniéndonos cursis a decir que las cigüeñas vienen de París, ¿no? Lo que traen es un ser vivo. Bueno, ese ser vivo, que es el objeto que se percibe y se aspira a transmitir, es el centro. Eso que se percibe puede ser producto de la imaginación, de la racionalización, de la percepción, de la memoria, de los sentidos, lo que quieran. ¿Cómo vamos a equilibrar ese pentágono? Eso es algo que vamos a ir aprendiendo en el curso de la vida. Eso es lo que vamos a ir gradualmente aprendiendo, pero no dejen de tomar en cuenta que eso es lo único que tenemos, es lo único que hay, es lo único que explicaría que hagamos arte. El aprendizaje no es aprendizaje de técnicas. El tiempo en el que estamos estudiando, cuidado, no es un tiempo en abstracto, no es un tiempo aislado del mundo creativo, para nada. Es un tiempo que podemos aprovechar para que nuestra creatividad se desarrolle de la mejor manera, de la forma más positiva, de la manera más productiva. No podemos abstraernos de ello, no podemos hacerlo a un lado. O sea, podemos, se hace, pero ¿debemos? ¿Es justo hacerlo respecto de nosotros mismos? ¿A eso hemos venido? ¿O ese es el proceso que vamos a crear? Ese sería mi discurso. No lo tomen como como un discurso negativo, sino como una exultación o exaltación a una mayor participación del yo. Sin yo no puede haber arte. Sin yo no puede haber arte. Todos hacemos que ese yo participe de alguna manera, pero ese porcentaje es el que tiene que ir incrementándose. La parte de la estructura, eso es lo de menos. La estructura la da la imaginación. Hay quienes piensan que hay que hacerlo más complejo y más complejo y más complejo y más complejo y más complejo. No sirve de nada.
la imaginación es suficientemente rica. Sueñen, sueñen y traigan su sueño a la realidad. Intenten convertirlo. Piensen en la realidad como si estuvieran soñando. Cuando creen, imaginen que están soñando. O piensen, razonen que están soñando. Perciban como si estuvieran soñando. Recuerden lo que es soñar. Todos esos elementos juntos son la esencia del crear artístico. ¿Preguntas? Sí, Eso. yo, yo estuve con Manuel Rocha también un tiempo, mi amigo que bien. Y efectivamente tiene una obra basada en sonidos que grabó en la India que me parece fenomenal, la obra me parece fabulosa, pero es como yo lo veo como un documental de la India que él hizo sonoro, muy bueno, pero ¿dónde está Manuel, no? No le encontraba yo mucho del yo de él ahí. Y se lo dijimos, ¿no? Ah, pues, si suena la India, güey, pero ¿qué onda aquí? No era crítica, de hecho, ahora me parece fabuloso. Pero era interesante en el sentido que, bueno, hasta donde tú tomas sonidos del mundo, como lo que dice Cage, ¿no? Decir, bueno, vamos a oír el mundo y vamos a escuchar el mundo. Y yo no necesito ni una casetera ni un disco para oír el mundo, ¿no? Porque ya tengo, o sea, tengo el mundo aquí para, lo puedo oír, no necesito llevar ningún cassette, ¿no? Entonces, pero efectivamente, no eres tú. Yo todavía estaba en Morelos, en Ticumán, un pueblo que está en Morelos, me pareció fabuloso el paisaje, ¿no? Que estaba escuchando, era increíble. Le dije, bueno, pues esto está bonito, pero pues esto es Morelos, ¿no? El paisaje, ¿no? No había un yo ahí. Y creo que es muy buena la reflexión que está haciendo ahorita, en general la clase, ¿no? Está haciendo Julio, ¿no? Yo agregaría otra, que también la música que nosotros oímos, que nos gusta, y que recreamos, que tenemos la famosa música de la memoria, también al momento de recrearla no eres tú estás recreando, estás haciendo variaciones de la música de la memoria, ¿no? Que tienes de tu país o de otros países. Entonces ahí no hay mucho yo, ¿no? O sea, yo quién soy. Y bueno, donde me encontré más en el yo, pues fue en la clase aquí del doctor, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí por lo menos mi imaginación es si soy yo, ¿no? Ahí, entonces, mi comentario para eso que hay que hasta, qué buena reflexión, hasta dónde soy yo y hasta dónde no soy yo, ¿no? Yo encuentro que la música de memoria uno no es yo, ni tampoco en lo que suena en el exterior, aunque puede sonar musicalmente fabuloso, nada más, ahí lo dejo. Yo estaba pensando un poco también en eso, en esta pieza de la planta. O sea, ¿quién es el compositor? ¿La planta o Adelina? Porque la planta es la que está dando su discurso musical y Adelina pues le da el micrófono, ¿no? Entonces, toda esta reflexión que hace Julio, bueno, es realmente, digo, yo no soy, bueno, sí, ya no digo nada, ya no digo que no soy nada, no digo nada, pero es muy interesante, ¿no? Realmente como compositor, o sea, cuestionarse, bueno, ¿dónde estoy yo en esta obra, ¿no? O sea, cuál es, por ejemplo, lo que Adelina decía, es una postura filosófica, ¿no? Simplemente de decir, bueno, yo creo que las plantas, yo estoy muy, ¿cómo decir? Aware, ¿cómo se dice? Como que noto que las plantas son seres vivos. Y ahí, Abierto es la palabra, abierto. sí, abierto. Y entonces, esa ya es una postura hasta filosófica, ética, humanística, como quieras decir. Bueno, pues las plantas son seres vivos y yo le estoy dando una voz a esta planta. Claro que después se puede elaborar todo este discurso que tú dices, Julio, todo el yo, ¿no? O sea, entonces también podría ser, bueno, esto sería como una pregunta, comentario, o sea, ¿podría el creador también, aunque no cree sonidos que nunca hemos escuchado, pero que está poniendo su postura filosófica, eso sería algo valioso o no? ¿A quién le preguntas? A ti.
la estética de cada quien es algo en lo que yo no intervengo. O sea, tengo mis dudas respecto de la no intervención, ¿no? La no intervención en arte no me parece, digamos, que sea una gran solución para el proceso creativo. Que el proceso creativo sí es individual. No se da, digamos, al menos en miles de años que tenemos, o al menos, no miles de años, pero los últimos, sí, digamos, 800 años, el arte es mucho más un proceso individual que colectivo. Y eso ha hecho que la balanza vaya hacia ese yo creativo, ese yo que define las cosas, más que a una comunidad. Antes podía ser un yo religioso colectivo en el que todo el mundo coincidía. Y, digamos, si yo cito, por ejemplo, el caso de John Cage, o sea, para Cage no había que hacer música, simplemente había que declarar que todo lo que se oía era música. Esa es una declaración. Ya con haber firmado eso, ya se cancela la audición de toda la música de ahí en adelante, o le decimos a Cage, bueno, eso será tu caso, pero no el mío. Para mí, crear es ese grado de intervención en la obra. En mi caso, es, digamos, si quieren una intervención máxima, exagerada, etcétera. A veces no. Hay un diálogo, hay un estira y afloja en cuánto el intérprete puede intervenir o no en el desarrollo de la obra y cuánto puedo hacer yo para permitir que intervenga el intérprete. Ese es un problema filosófico fundamental. Si yo analizo mi propio, digamos, desarrollo, hubo una época, digamos, en los años 80, en la que definí como un dictador absoluto lo que debía ser el intérprete. Cómo, a qué velocidad debía ir el vibrato, en qué momento debía cambiar o no el arco, por ejemplo, sobre todo la música para cuerdas. Y es un martirio esa música, lo admito. Pero eso sí, es exactamente lo que yo imaginé, lo que yo he querido. Con el tiempo, digamos, me he permitido ver que si abres una pequeña compuerta, es posible que el intérprete intervenga de una manera muy afín a la que tú persigues. Si esa compuerta permite que el intérprete se integre a la noción perceptiva que tú tienes del resultado, bienvenido. Para mí es eso. O sea, libertades al intérprete, las justas, ¿no? No más que eso. Y he trabajado en, digamos, perdón que hable de mí, pero tiene que ver conmigo, eso en la medida en la que tanto puedo tener yo una explicación respecto a esa intervención o no del yo. Por ejemplo, voy desde esas partitorturas, que así les puso Fátima Miranda, porque era imposible salvarse de ellas, tenías que tocarla exactamente como estaba, no había 1 milímetro de libertad, a otros procesos en los cuales, por ejemplo, la creación en vivo. Me pongo delante de los intérpretes y les digo, imagino tal cosa, quiero que lo toques, y hasta que lo tocas como yo lo quiero, estaré satisfecho. Y después dejo que los propios intérpretes desarrollen la forma solos y la lleven a cabo. ¿Me es tan satisfactorio eso? No, pero sí me parece una forma didáctica e incluso artística de relacionarse con el otro y de darle al otro a entender cómo es mi propio proceso creativo. O sea, eso es más ilustrativo que mostrar una partitura totalmente rígida. Entre esos dos polos me muevo y esa parte, digamos, es en donde sí, yo no permito que haya una voz ajena a la mía. O sea, yo no permito que el intérprete me proporcione nada propio, nada, que no sea su capacidad de ejecución. Pero no quiero que el tipo de sonidos que hace el intérprete, que los intereses que tiene, que la memoria que tiene, la cultura que tiene, intervengan de ninguna manera en lo que yo estoy creando.
Estoy convencido de que eso a mí no me sirve. Por lo tanto, soy el menos liberal para hablar en este caso, ¿no? O sea, digamos, la extremadamente liberal sería, digamos, Adelina, ¿no? Que dice, bueno, que hablen las plantas, ¿no? Una tolerancia extrema. Bueno, yo no, o Cage, ¿no? La música existe a pesar de nosotros. Yo no pienso así. Yo no pienso así. Y es una forma de pensamiento que desde luego impacta la manera en la que yo enseño. O sea, yo no digo que no haga alguien algo en donde no integre el yo, pero simplemente pregunto qué tanto participa el yo. No recomendaría a nadie, digamos, seguir mi camino, pero sí recomendaría preguntarse qué tanto interviene su propio yo en su propio proceso de creación. Bueno, nos vemos. Fue un placer estar con ustedes hoy. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Bye. Adiós a todos. Adiós. Bye, bye. Gracias, Julio. Gracias, Bye. gracias, Julio. Gracias. Chao, de nada. Chao. Chao. Bye. Gracias.